Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Contienes. Vamos a orar entonces. Señor, en esta hora te bendecimos, te damos las gracias, porque tú nos concedes la felicidad de estar reunidos en familia para estudiar tu palabra. Concédenos por tu inmenso amor que tu Espíritu nos ilumine y podamos entender las Escrituras conforme a la inspiración que tuvieron cuando tú la dictaste. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en los estudios finales del tema este que tanto tiempo nos ha llevado de la obra del Espíritu Santo en la doctrina paulina de la justificación por la fe. Hoy vamos a considerar algo sobre el tema último, que es el fruto del Espíritu. Y quisiera remarcar eso desde el principio, que nosotros a veces nos hacemos la idea de que son los frutos del Espíritu, y Pablo realmente no trata como los frutos del Espíritu. Pablo habla de el fruto en singular del Espíritu. Por eso quería un poquito antes de entrar a estudiar cada uno de ellos, hacer esa diferencia. Él habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne sí es en plural, pero el fruto del Espíritu es en singular. Entonces, por eso el tema de la clase de hoy es obras de la carne versus fruto del Espíritu. O sea, frente a frente uno y otro. Obras y frutos es el primer tema. La palabra obras viene del griego ergon, que significa una acción o un acto. Y vamos a ver el primer texto, el que lo pueda leer Eduardo, en Marcos 14:6. En Marcos 14:6, para ver el uso que se hace de la palabra obra, la palabra ergo. Tenía la Biblia, Bueno, si otra lo encuentra, puede leer, porque es que no se va a demorar cambiando. Mira, Jesús dijo, dejadla, porque molestáis. Buena obra me ha hecho. Ajá. Buena obra. Ajá, no, ahí está. Ahí. Buena obra me ha hecho. O sea, ahí aparece la palabra obra como una acción. ¿Cuál fue la acción que hizo la mujer? Dice dejarla, es como una mujer el asunto, ¿no? Le ungió, ¿no? Ajá. Lo ungió cuando con el perfume. Ajá. Fue cuando la ungió. Ella la ungió y la criticaron, y entonces él dijo, dejadla, buena obra. Entonces ella realizó una acción. Vamos a ver otro texto donde se expresa esta palabra también como una acción, en Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ajá. Abundaba en Tabita. buenas obras. Tabita también llevaba a cabo acciones. ¿Cuáles eran las acciones? ¿Cómo eran las acciones? Bueno, hacía vestidos para personas necesitadas, Y dice que eran buenas buenas obras. obras. Las obras que hacían eran malas, eran buenas. O sea, la palabra se puede usar tanto para las obras de la carne, que vamos a ver que no son buenas, como para las buenas obras, como la de Tabita. Vamos a ver en Mateo 23, 3 y 5.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Ajá. ¿Ves? Pues, ¿de quiénes eran estas obras? Fariseo. De los fariseos. Los fariseos decían, pero a la hora de orar no hacían las cosas que decían. Entonces, aquí la palabra se está usando en un sentido malo, no son las obras de Tabita, son las obras de los fariseos. Pero ve que siempre sean las obras de Tabita, las obras de los fariseos, las obras de la mujer que puso los pies de Jesús, son acciones. La palabra édico es una palabra que significa una acción, algo que se hace, algo que la persona emprende para realizar. Ahora vamos a ver los frutos. La palabra fruto es del griego karpos. Ahora, el fruto es aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. O sea, en la energía lo produce el fruto, la energía que está dentro o forma parte de un organismo vivo como una planta. O sea, no es algo que se hace, no es una acción, es algo que se produce. ¿Ve la diferencia entre obras y fruto? La obra es una acción, algo que hace la persona. El fruto es algo que se da, Que nace nace de- por sí mismo. Vamos a ver, en Mateo 12:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante... ¿No? 12:33. 12:33, Mateo, ¿no? Mateo 12:33. 12, está en otra. Perdón. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Ves? El fruto, aquí se está hablando del fruto como de un árbol. O sea, el árbol tiene que hacer algo, es una acción del árbol o el árbol da el fruto. Da el fruto. Da el fruto. Si el árbol es malo, Da fruto el malo. fruto que se va a dar es malo, no tiene que el árbol no tiene que hacer ninguna acción. Si el árbol es malo, el fruto lo que va a dar. Es malo. Y si el árbol es bueno, lo que va a dar es un fruto Es bueno. fruto bueno. Vamos a ver en Santiago 5, 7 y el 18. El 7 y el 18. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ajá. Dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí entonces el fruto, ¿de dónde es? De la tierra. De De la la tierra. tierra. Este no es el fruto de un árbol, es el fruto, es el carpos de la tierra. Pero la tierra también produce de sí misma. ¿Se dan cuenta? O sea, como el labrador que espera que llueva para que la tierra Que es que la matica. produzca. O sea que quería hacer ese énfasis. De acuerdo a la pregunta que viene es esta. De acuerdo con los significados y los usos comunes sin metáforas de ambas palabras, ¿pudiera establecerse alguna diferencia entre obra y fruto? Sí, como Sí. Claro. se puede establecer la diferencia. Vale. La diferencia se puede establecer. Que el fruto es algo que nace Ujú. naturalmente y la obra es algo que Se hace. se hace tomando como, o sea, no te nace de adentro, sino que requiere un esfuerzo, de una acción de uno para realizarlo. No es algo natural. Ah. Bueno, esa es la idea. Ahora vamos a ver las obras de la carne. Porque Pablo hace la distinción ahí en Gálatas que las obras de la carne
como acciones de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora bien, ¿qué es para ustedes la palabra carne? En este orden, ¿no? En este orden. Sí, ahora que estamos aquí, bueno, pero la palabra carne es esto. Ajá. Pero en el sentido metafórico, en el sentido figurado, el que se está hablando en la epístola. La gente. Son los afectos, las inclinaciones. El pecado, los afectos malos, las inclinaciones malas. Sí. Como tú decías, Edward, La carne. ¿qué cosa es para ti? Que yo había. Cuando tú preguntaste esa pregunta de qué era la carne, yo estaba respondiendo diciendo el hombre. El hombre. El hombre. Metafóricamente es el elemento más débil de la naturaleza humana. Vamos a ver Mateo 26, 41. Mateo 26, 41, somos una sola carne. ¿Ves? Hablando de carne, somos una sola carne. 41. Ajá. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ajá. El espíritu y la carne. Aquí hay una diferencia, ¿no? El espíritu está Dispuesto. dispuesto o presto, pero la carne es débil. Mala. Entonces aquí está comparando Pablo el espíritu que, como Pablo cuando dice, yo con el espíritu sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ves? Hay una diferencia entre el espíritu que está representando lo bueno, lo que de Dios tenemos, y la carne que no es precisamente la piel y las demás cosas que tiene la carne, ¿no? Sino como decía René, las inclinaciones, los deseos hacia lo malo. Entonces aquí Cristo está diciendo que esa carne está débil, no busca a Dios, pero el Espíritu sí está presto. Vamos a ver Romanos 7:5, cómo es la causa del pecado en el hombre. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vamos a ver. Mientras, y fíjense, yo quisiera que Fruto muere. fueran advirtiendo o fijándose en las expresiones de Pablo aquí. Mientras estábamos en la carne. O sea que Pablo tal parece ya estamos en la carne. Mientras estábamos en la carne. Ahora estamos en el espíritu. Ahora, esa es la importancia de este estudio. Que Pablo hace una distinción entre en el tiempo en que están en la carne y estaban ellos en la carne y en otro tiempo en que están en el espíritu. ¿Qué significa estar en la carne y qué significa estar en el espíritu? Ahora, cuando estaban en la carne, ¿qué obraban? Las pasiones pecaminosas que dice estimular por la ley. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan. Ajá. Y dijo a los que vendían palomas. No, primera de Juan. Primera de Juan 2:16. Primera epístola. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ajá. Los ojos, la soberbia. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Todo es pecado. ¿Ves? Carne, aquí en este orden metafórico que estamos considerando por las escrituras, es pecado. ¿Quién dijo pecado? Hace un rato. Es pecado. Es la naturaleza del pecado que está en el ser humano. Vamos entonces a leer
las obras de la carne, o sea, las acciones que se llevan a cabo conforme a la carne en Gálatas 5, 19 al 21. Pero permiso. Ya, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. ¿Cuántas horas de la carne de ahí? no vi. 9. 9. Y Pablo dice que no vamos a estudiar las horas de la carne porque lo que estamos estudiando es el fruto del Espíritu. Pero Pablo dice, claro, y advierte textualmente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Si la persona vive en el Espíritu, puede practicar las obras de la carne. Dice que Puede no. rebalar, pero No. no. Dice que no. Pero no, No lo vivir puede en eso. practicar, Puede pero sí rebalar. puede cometer pecado. Sí puede rebalar. O sea, la práctica se refiere a una acción continua. Constante. Ahí, ¿Ves? de A una una en eso. acción que se hace siempre sin remordimiento. Ajá, ¿Ves? claro. Porque estás cautivo y realmente la palabra pecado tiene un significado para aquel que ha sido regenerado. Porque el mismo Pablo, cuando habla del pecado, dice que el hombre era ajeno a la justicia de Dios y practicaba el pecado sin remordimiento. Hasta que vino la gracia, la obra que hace Dios en el corazón, y entonces el pecado ya tiene un sentido. La ley, ¿ves? La ley es la que descubre realmente qué cosa es pecado para Dios. Y entonces ya mi conciencia, guiada por el Espíritu, empieza a sentir vergüenza, Claro. pena, remordimiento, Culpabilidad. arrepentimiento, culpabilidad. Eh, Pero si no existe la gracia de Dios en el corazón, No o siente la nada. obra del Espíritu, el pecado se hace repetitivo y no crea remordimiento. Una acción, una señal de que realmente Dios está haciendo una obra es cuando tú dices, yo he pecado contra Dios, he pecado, he violado su ley, he violado sus mandamientos. ¿Ve? Porque es lo que yo entiendo, no sé si... Sí, a mí me llama la atención porque La práctica. Pablo en Romanos dice que el que vive en el Espíritu no practica, no practica las obras de la carne. Y aquí le está diciendo a los Gálatas que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que La práctica, ¿ves? Que viven en práctica no tienen acceso al reino. me estaba Remí explicando y me estaba acordando de un mensaje que oí no hace mucho de Alejandro Gullón. Y entonces él trata de explicar lo que para él es el misterio de la iniquidad. Y entonces cuando él dice que nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza de pecado, nacemos así. Pero que no, para él es un misterio. Con otras palabras lo explico, ¿no? Para él es un misterio. ¿Por qué pecó Adán? Porque Adán no tenía una naturaleza de pecado. Entonces él lo explica un poco gracioso y dice, yo no sé ustedes, pero cuando yo esté en el reino de los cielos, yo voy a llamar a Adán para un ladito, así que me pregunto, explícame, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no puedo explicar eso. Que yo peque es lo más normal, porque yo nací con una naturaleza de pecado, pero tú, que no tenías naturaleza de pecado, que tú eras perfecto, eras totalmente puro, en ti no había nada malo, ¿por qué pecaste? Porque el diablo vino a sembrar en la ¿Por qué fuiste allí si tú no tenías esa naturaleza? Entonces, ese es, realmente un misterio. Realmente un misterio. Lo que él era santo. Nosotros, sí, él así pecaba. No conocía el pecado y tenía Él naturaleza de vivió pecado. para siempre, pero una vez que pecó, o sea, Entonces, no pudo vivir para
para siempre, se puso viejito, se enfermó y se murió. Claro. Y entonces, esto realmente es algo... La mujer no usa Algo- una predica que dice que la mujer fue a Pero es que ella causar también fue igual. Ella era de igual. llevarlo a él, Ella era igual. de llevarlo a él a él. Ella tampoco tenía naturaleza de pecado. Ninguno de los dos tenía naturaleza de pecado. Ella también, pues. Entonces él llama eso el misterio de iniquidad. Porque dice que él se lo va a preguntar a Adán porque él todavía no me entiende. Pero lo que pasó. Permiso, Y sí, quiero leer un capítulo de la Biblia que se llama La Transfiguración. Sí, sí. ¿Mm? Después lo leo. Ahora estamos en la clase. ¿Qué? No, después. sí, pero déjalo leer. Déjalo leer ahora. Sí. ¿Qué quiere leer ahora? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 derramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de voz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo Placencia. complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando decidieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues? Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que le hicieron, hasta que también el Hijo del Hombre pasará de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gracias. Ven. Amén. Gracias. Gracias. Eso por eso me trata bastante, porque realmente el único que nos puede librar de las obras de la carne es ese Amén. que tenía su rostro como el sol. No es Amén. El único que se nos puede librar de estas obras de la carne es él. Vamos a ver entonces el fruto del Espíritu. Vamos a ver ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Macedumbre y templanza. ¿Ya? Sí, mansedumbre, contratar de cosas ahí. Sí, pues hay que seguir, hay que seguir. Se la sabe de memoria. Sí, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Bien, la frase, bien como es, el fruto del Espíritu. Pablo comienza, las obras de la carne son estas y estas y estas. Más el fruto, lo que se da de suyo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra todas estas cosas no hay ley. Ahora bien, una frase está en plural y la otra en singular. El fruto del Espíritu es algo que se da de suyo cuando
el Espíritu Santo habita en una persona y lo domina y lo controla, porque hay que tener eso muy claro. El Espíritu Santo no es que habite solo. Bueno, ¿con qué comienza la vida del Espíritu Santo en la persona, dentro de la persona? Porque la vida, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra con el incrédulo inclusive, ¿ves? En esta obra de convicción, de conversión, pero ¿dónde realmente comienza la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente como una obra especial? Cuando lo recibe adentro. Con el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, como forma aparece en las Escrituras, es una operación distinta y separada de la conversión y del bautismo de agua. Nosotros lo explicamos en el seminario, haciendo la diferencia entre la obra externa del Espíritu Santo y la obra interna del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, Joaquín, cuando aquello en Cuba tú me lo explicabas, porque él decía, Joaquín, desde el principio uno ya tiene el Espíritu, ¿te acuerdas, Joaquín? Porque como cuando yo me pasó aquello. Sí, porque Aquello fue tan loco aquello que yo dije. Cristo dice, está con vosotros y estará en vosotros. El mismo Cristo es el que hace esa diferencia. Nosotros lo explicábamos en la escuela por eso, porque Cristo es el que lo dice. O sea, Cristo dice que el Espíritu está con vosotros y estará en vosotros. Estaba con ellos. Porque con un incrédulo, cuando un incrédulo oye el mensaje y es tocado, cuando un incrédulo es tocado por el mensaje, por un himno, por la escritura, es el Espíritu Santo. No puede ser una... No puede ser algo emocional, ni de la persona, ni psicológico, es una obra del Espíritu, pero eso es una obra externa. O sea, y el Espíritu lleva convicción, el Espíritu lleva convicción, lleva conversión, pero en los discípulos ocurrió y ocurrió en todos los creyentes. Nosotros cuando estudiamos los 4 bautismos del Espíritu Santo que hay ahí, nosotros vimos que inclusive hubo personas, hubo creyentes que estaban bautizados en el bautismo de Juan, fueron bautizados en el nombre de Cristo y después recibieron el Espíritu Santo. La pregunta que Pablo le hizo a esa gente precisamente fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, en el Nuevo Testamento se ve que hay un bautismo del Espíritu Santo que es algo separado de la conversión y del bautismo de agua de la gente. Entonces, cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, es que entonces ya el Espíritu viene a morar dentro y el cuerpo del creyente, la carne del creyente, el cuerpo, se hace templo del Espíritu Santo. Y comienza una obra de santificación. O sea, comienza una obra de transformación interna de la vida de la persona. Ahora, esa obra de santificación necesita, el Espíritu no le impone, Dios no impone ninguna cosa, nunca ha impuesto nada. Esa obra de santificación necesita la autorización de la persona. Aún viviendo, cuando nosotros estudiamos aquí los frutos del Espíritu, vamos a comenzar por el amor. Al fruto, el primer síntoma, ¿no? Sí, del fruto del Espíritu, que es el amor, le vamos a dedicar un solo estudio para eso, porque merece estudiarlo con detalle. ¿Cómo es que una persona puede tener el bautismo del Espíritu Santo, inclusive tener dones del Espíritu Santo y no tener el fruto del amor? Yo cuando leía, empecé, no puede ser eso, no puede ser. No puede ser que una persona tenga el bautismo del Espíritu Santo, que tenga dones del Espíritu Santo y no tenga amor. Y Pablo lo supone. Lo supone. Cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, don de lenguas, y no tengo amor, estoy como metal que resuena. O sea que una persona puede tener dones, inclusive, y no tener este fruto del Espíritu. ¿Por qué? Joaquín, esa escritura
Yo me acuerdo cuando yo la leí, es una escritura bastante complicadita, porque fíjate, que ahí dice, si te diera tu cuerpo, te diera todo tu dinero, mira cuántas obras que dar todo tu cuerpo, va a quemarte, y no tienes amor. Yo decía, Dios mío, esto está fuerte, y llegué al entendimiento, va, de que lo que te está hablando ahí es que el amor es el que viene de arriba, que es el que lo da Dios. Es un amor que viene de arriba, que sobrepasa. Vamos a estudiar eso, porque eso tiene un déjame ver cómo te digo, el explicar qué cosas el amor que habla la Biblia, ágape, no es tanto que viene de arriba, eso lo puede tener el hombre. ¿Sí? Dios sí, pero que la gran confusión que tenemos nosotros es que pensamos que ese amor es un sentimiento y ese amor no es un sentimiento. ¿Ves? Ese amor no es un sentimiento. Y eso el hombre lo puede alcanzar mediante la comunión con Cristo, pero no es un sentimiento. Cuando nosotros pensamos Una decisión. cuando nosotros pensamos que ese amor de que habla la Biblia es más grande que un sentimiento, eso es más grande que el amor a los hijos, porque el amor a los hijos es un sentimiento, el amor a los padres es un sentimiento, el amor al esposo o a la esposa es un sentimiento, pero ese amor de que habla la Biblia es más grande que el amor sentimental. Pero ese viene de arriba, Joaquín. No, el hombre lo puede tener. No. Nace de la convicción, no nace de los sentimientos. Nace de la convicción y nace precisamente de la transformación que le permite el hombre que el Espíritu haga en su vida. Cuando la persona le da permiso, el creyente le da permiso al Espíritu, porque el Espíritu que está dentro va a estarle diciendo, eso no está bien, eso no está bien. Eso es cuando la persona se doblega, porque ese ágape, yo no me gusta de llamarle amor porque no es amor, en el sentido de la palabra en español no tiene ese sentido. Ese ágape, ágape que es el amor, lo que se traduce como amor en el Nuevo Testamento, la palabra que más se le acerca, que tampoco es en español, no hay palabra en español para decirlo, pero la que más se le acerca es abnegación. Ágape es abnegación. Que el Espíritu empieza a trabajar en la persona y a decirle, tienes que dejar de ser tú para ser de los demás. Tienes que dejar de tener tus preferencias para darle preferencia a los demás. Tienes que dejar de tener aspiraciones para que las aspiraciones que tú cumplas sean las de los demás. Tienes que dar la otra mejilla cuando te dan una bofetada. ¿Ves? Claro. Eso es una convicción que va haciendo el Espíritu Santo en la mente de la persona, porque cuando te dan la bofetada y tú pones la otra mejilla, ya lo hemos dicho otras veces, si tú esperas, si uno espera que para poner la otra mejilla yo tengo que estar lleno de ternura y lleno de cariño, no lo vas a hacer, porque eso es un sentimiento, es una convicción de que a Cristo lo hirieron. Y digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú te llenas de esa convicción, cuando el Espíritu te llena de esa convicción y te transforma la vida por dentro, y tú dejas de ser tú, y todas tus preferencias y tus aspiraciones y todos tus derechos y todos los asesinos los pierdes, te quitan la capa y dejas también la camisa y te cargan por una milla y vas con el 2 por una convicción, no porque tengas un sentimiento de ternura hacia la persona que te preso, sino porque tú dejas de ser tú para servir a los demás. Eso se logra únicamente por una obra de transformación del Espíritu Santo cuando la persona le da permiso al Espíritu Santo para que haga esa obra en su vida. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a decirte esto y tú te pones duro y no oyes la voz del Espíritu y no dejas de ser tú para hacer de los demás, entonces puedes tener dones, puedes tener el Espíritu adentro, pero no hay amor. No existe ese amor. Porque te pones duro. Te hace rebelde al espíritu que te está exigiendo. A mí una vez me sucedió una cosa, que una persona que me atacó y se me reviró y me dijo, yo te cojo en la calle y te voy a madurar. Imagínate. Yo le dije, yo no te voy a tocar porque yo soy hija de Dios y mi mano no la voy a levantar para ti. Tú puedes cuando quieras darme tú puedes hacer lo que quieras. Pues eso era con la convicción que yo tenía del Señor, que tenía que permitir. Pero yo estaba preparada como en mi interior, ¿no?
de poder recibir, si ella me atacaba en la calle, porque ella estaba en la puerta de mi casa y no podía darme, porque tú sabes que si me daba, perdía ella. Y ella me decía que cuando me viera por la calle, bueno, yo me metí una noche completa, Guarín, orando, llorando, 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 y llorando. Y Dios mío, líbrame de esta mujer y bendícela y pidiéndole a Dios. Para no tener que enfrentarme a eso, pero ya preparándome, ¿ves? Porque yo no voy a levantar mi mano, porque el Señor me dice su palabra que no puedo. Y yo dije, si me empalmo, pero no, tú sabes que el Señor, en su gran amor y misericordia, a los 15 días la veo por acá. Xiomí, ¿cómo tú estás? Aleluya. Y era una mujer que estaba presa, tenía la cara como persona desde la calle. Niña, cuando esa mujer me dijo, Xiomí, ¿cómo tú estás? Dije, gracias, Señor. Vaya, que no tuve que enfrentarme, ¿no? Pero ya yo estaba. ¿Ves? Preparé y le dije, se lo dije a ella. Digo, yo no voy a levantar mi mano sobre esto. Porque yo soy una hija de Dios, así es. Pero no, gracias a Dios que Dios me libró de usted, de enfrentarme a... Pero tenía convicción. Ahora, cuando el hombre está, cuando el ser humano, el hombre y mujer, el mismo es otro, está controlado por el Espíritu, cuando realmente está bajo ese poder del Espíritu y se somete a él, no tiene que esforzarse. No. ¿Ves? No tiene que esforzarse. Que es a lo que yo quería llegar en resumen esta noche, ¿no? Quiere obedecer a Dios antes que... El fruto se da. No tiene que esforzarse la persona. El fruto se da. Cuando el Espíritu Santo toma el control, cuando el Espíritu Santo domina a la persona, domina la carne, no vive conforme a la carne. No vive conforme a la carne. Vive conforme al Espíritu porque Él es el que gobierna. Y entonces el fruto no tienes que esforzarte. No tienes que decir, Dios mío, ayúdame para yo darle el golpe, eso no, Él se da solo. No, pero va a tener que enfrentar. Él se da solo. ¿Ves? Sí, claro, solo se da. Todo se da. No hay que esforzarse ni hay que pensar que tengo que hacer, porque es que estás viviendo del Espíritu. Sí, pero la carne es la carne, y si en ese momento Pero se quiere retirar la carne contra el Espíritu. No, precisamente. Cuando domina el Espíritu la carne está muerta, dice Pablo. muerta, Ese es el misterio, ¿eh? Ese es, por eso que Pablo dice, los que viven conforme al Espíritu han muerto a la carne. Bueno, yo he visto, Ahora, si la carne tiene la más mínima posibilidad así, es que no estamos viviendo conforme yo al he Espíritu. visto cristianos que dicen, sí, mira, si me toca la cara, no, yo no me aguanto. Por eso le digo, pero que llegar a esa dimensión, no es tarea fácil. El control del Espíritu, para que no tengas que hacer ningún esfuerzo, ¿ves? Porque ya te digo, el fruto del Espíritu se da sin esfuerzo. Desde el momento en que tienes que hacer un esfuerzo es que el Espíritu no está controlando. Es que todavía la carne controla. Cuando está la persona viviendo, poseído por el Espíritu, controlado por el Espíritu, el fruto se da en diferentes dimensiones. Primero es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas estas cosas se dan solas. Si tienes que esforzarte para que se den, ya no hay control del Espíritu. No está viviendo bajo el Espíritu. Por eso es que la palabra de orden es consagración. Cada día tener más comunión con el Espíritu Santo. Porque eso, el control del Espíritu se da en comunión con Él. Lo tenemos dentro. ¿Ves? Lo tenemos dentro. El Espíritu Santo, el que recibió el bautismo del Espíritu Santo, tiene el Espíritu dentro, tiene a Dios dentro de sí. Pero si vivimos en otras cosas Se va. y ese espíritu no se le da espacio en la vida, pues entonces vivimos conforme a la carne. Estamos en la carne. Y esas obras de la carne van a estar brotando constantemente porque no es el espíritu el que controla. Ahora, cuando el mayor espacio de tiempo lo dedicamos al control del espíritu, a la comunión con el espíritu, yo conocí hombres así. Yo he tenido la dicha de conocer hombres de esa naturaleza. Controlados por el Espíritu. Y he hablado siempre de José González. Controlados por el Espíritu. Controlados por el Espíritu hasta lo último. Joaquín, pero Pero la pregunta, ¿sabes cómo era Juan José? Juan José González, nosotros nos despertábamos a las 4 de la mañana y ya estaba orando. Él se levantaba de madrugada a orar.
y tú sentías las alabanzas y las oraciones y la fuerza y el poder del Espíritu ahí en esa comunión. Vivía en el Espíritu. Y cuando no vive ahí es que se va el espíritu, que ya la persona no... No, el Espíritu nunca se va. Yo no creo que el Espíritu no se va. Es un espacio, es que la persona no vive controlado por el Espíritu. El Espíritu cuando tú lo recibes, lo recibiste. Eso no se va así como eso de que tú lo pierdes, se te va, eso en la Biblia no está. ¿Y cómo es que esa parte que dice que entonces viene, la casa está limpia, recogida y todo eso, y después viene siete espíritus peores? Por eso cuando una persona está endemoniada, una persona está poseída por un espíritu y el espíritu lo expulsa, esa persona queda libre del espíritu inmundo. Precisamente lo que dice es que la casa se encuentra limpia y vacía. No puso el Espíritu de Dios adentro, ¿ves? Lo libraron de lo malo, pero él no puso a vivir al Espíritu adentro. Se encontró la casa limpia y vacía. Y entonces llamó a 7 más peores que él y se metieron en la casa. Claro, porque es que lo que está hablando Cristo no dice el Espíritu Santo, sino está hablando de la expulsión de un demonio, que la persona queda limpia, queda libre del espíritu inmundo. Pero viene y habita otra vez si la persona no ha cambiado su vida. Pero hay un testimonio, por lo menos de Tania, nuestra hermana, ella recibió el espíritu. Y ella tuvo un problema que tuvo, y ella misma dio testimonio. No, yo no estoy hablando de esos casos. Espíritu malo, No estoy hablando de eso, no estoy hablando de esos casos que la persona se aparte y se va de Dios y vuelve al pecado y al mal. No estamos hablando de eso. los espíritus de Estoy hablando de que hay personas que siguen siendo cristianas y que empiezan con una... Bueno, eso es una cosa un poco difícil de decir a la hora, pero de eso no tiene sentido la palabra. Ya, si tú te vas y vuelves al pecado y al mal, obviamente, tienes que... La palabra está de Cristo, no que parece el Espíritu Santo, sino la palabra está de Cristo. Pero a otros casos no es así, la Biblia no nos enseña eso. Hay personas que tienen el Espíritu, pero su vida de tropiezos, que uno ve que son tropiezos y que están mal y que se debe a que no dejan que el Espíritu los controle. Cuando el Espíritu los controla y que no lo dejan precisamente por no tener comunión con Él. Porque eso no es un asunto de la mente, es un asunto de comunión con el Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo tenga relación contigo. Y de esfuerzo de uno. El esfuerzo es la consagración, el esfuerzo es la búsqueda del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo controla, dice Pablo que la carne está muerta. Y es lo que quisiéramos comprender de Pablo. Pablo dice, el que vive conforme al Espíritu, la carne murió. El que vive conforme a la carne, el Espíritu no tiene nada que ver ahí. O sea que es que tiene que él tomar un control. Tiene que tomar un espacio en la vida que sea lo que lo llene y lo que lo complete todo. Porque si no vivimos en la carne. Entonces nosotros tenemos parte en eso, los cristianos. La parte que tiene el cristiano es darle la oportunidad al Espíritu. Dejar que el Espíritu sea el control. Consagrarte es para que entonces él habite y tome todo el poder todo el poder de la vida de uno. de la vida de uno. Dice aquí, el árbol no tiene que esforzarse por sí mismo para dar flores, frutos y semillas. Ellos se dan solo mediante un proceso. Así, el fruto del Espíritu se da solo mediante el proceso de la santificación. El fruto del Espíritu es la expresión visible en la conducta del creyente del poder que obra interna e invisiblemente. O sea, el fruto del Espíritu es, fíjense qué interesante está esto, la expresión visible de lo que se ve en el creyente de un poder interno que no se ve. El fruto es la expresión visible en el creyente de un poder interno que ha operado en él que no se ve. Ahora, solo el Espíritu puede vencer a la carne. Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16, 18. ¿Ya lo tiene ahí? 5, 16. Y estos tres versículos, 5, 16. 16 al 18. Mira, estos tres versículos van a decirnos esto que estábamos conversando ahora. La diferencia que hay entre estar controlados por el Espíritu y vivir como la carne. Vamos a ver, quiero leer el primero.
Gálatas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Tiene que anotar eso? El espíritu y la carne. Y hay dos frases aquí que quiero llamar la atención sobre ellas. Andad en el espíritu. Eso tiene una profundidad. ¿Qué cosa es andar en el espíritu? Guiar. Caminar en el espíritu. Tener todos los días el espíritu. Guiados por el espíritu. Es la segunda frase. Andad en el espíritu y guiados por el espíritu. El que anda en el espíritu no satisface el deseo de la carne. Y el que está guiado por el espíritu se no está bajo la ley. O sea que hay una dimensión de obra del Espíritu Santo en el creyente que llega a un nivel en que ya no tienes que preocuparte por las obras de la carne, ¿sabes? Y el fruto del Espíritu se da. Vamos a ver en Romanos 8, 1 y 2. ¿Vale? Ajá. 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en No, Cristo... te saltaste. 8:2. Te saltaste un pedacito de 1 1 y 2. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, ese pedacito te Eso saltaste. Es que estoy leyendo otra versión. ¿No? Ah, bueno. La Reina Valera del 2015. No, lee a ver si lee a ver. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que dice. Ahí nos dice, ahora pues, ninguna condenación Sí. hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No lo dice? Wow. Me cortaron. Ahora pues, No. ese fue lo primero que leí. No, 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 pero no. te faltó. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No, eso no. ¿No está ahí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... Ya sabemos cuál era, 2015. No, Pero bueno, está en internet, también es problema del sitio, ¿no? Sí, bueno, no era el 2015, era el 2010. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque esa es la parte más importante que tenemos que ver. Ninguna condenación para quienes no hay ninguna condenación. Lo que está en el Espíritu. ¿Claro? Romanos para los que están en Cristo. 8, 5 y 6. Romanos 8, 5 y Los 6. que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que no son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que no son del Espíritu, los que son. Los que no son, no, los que los son. que no son. Mando, pero los que son Ah, del sí. Espíritu. Ah, sí, sí. Es son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí o? Ajá. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿Ven qué interesante es? Vamos a hacer la pregunta final. ¿Cuándo no estamos bajo la ley? Cuando ¿Quién andamos, respondió? cuando andamos en el Espíritu. ¿Eh? Cuando tenemos los frutos del Espíritu. No somos guiados. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo. La otra pregunta. ¿Qué no hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Ninguna condenación. Mira qué cosa más linda esa. ¿De qué ley nos ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? De la ley del pecado. La ley del pecado. De la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es esa? Ay, Dios mío, para llegar ahí. Ay, Para llegar ahí se requiere
se requiere esta consagración, esta búsqueda del Espíritu. Porque si ¿Qué es o cuál es el resultado de ocuparse de las cosas del Espíritu? Vida. ¿Eh? Vida y paz. Vida y paz. Dice la versión popular en Romanos 8, 5 y 6. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, la carne, solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Hay dos caminos. O vivir en el Espíritu, y eso no es cualquier cosa, o vivir en la carne. El que vive en el Espíritu hay que consagrarse. no tiene condenación, no tiene problema, los frutos se dan solo los frutos. El que no vive en el Espíritu, pues lo va a atrapar de vez en cuando, lo va a atrapar de vez en cuando las obras de la carne. Lo van a atrapar, porque el Espíritu no es el que controla. Por encima de todas las cosas, glorificamos a Cristo. Gloria a Dios. Porque hay una cosa que se llama gracia. Gracias al Señor. Hay una cosa linda y hermosa y grande que se llama gracia. Regalo. Como dice en la canción de David que estábamos viendo hace un rato antes de empezar el culto, a la clase. David le da gracias a Dios por Pedro, por Jonás y por la burra de Balaam. Oigan esa canción para que puedan entender la profundidad que tiene eso con esto. Que eres experto, dice. Gracias porque eres experto en hacer obras preciosas y grandes con estos instrumentos. Porque realmente si nosotros, ya ver cómo puedo decir esto, si nosotros pudiéramos tener seguridad, nada más que cuando alcancemos el fruto del Espíritu, estamos perdidos. Estaban perdidos cuando los israelitas que pensaban que tenían que guardar toda la ley, no podían. Nuestra meta es esa, nuestro esfuerzo es eso, pero más allá que eso, nuestra esperanza está en algo que se llama gracia, que es el sacrificio de Cristo, que vino a salvarnos en nuestros delitos y pecados, Gloria a Dios. para que seamos de Él por una obra de Él y no de nosotros. Si no fuera por su gracia, estamos perdidos. Vamos a pedir porque nosotros no servimos. No servimos. Nosotros no podemos dar. Verdaderamente no servimos. Por eso estamos siempre bajo condenación. Dice que los que no son, los que andan conforme al Espíritu no están bajo condenación. Pero nosotros siempre nos sentimos bajo condenación. Somos miserables. Tenemos que depender de la gracia de Jesús. Tenemos que depender. Porque realmente no funcionamos. No No funciona. funcionamos ni con todos los recursos y las herramientas que el Señor nos ha dado. Somos tan destruidos, somos tan llenos de pecado y de maldad que no llegamos a la meta. Como los israelitas que no podían llegar a la meta de guardar la ley, nosotros no podemos llegar a la meta de consagrar. No llegamos. En esa medida. El Señor nos bendiga y nos ayude. Entonces vamos a tener una oración final de gratitud. Cualquiera que desee orar y dar gracias a Dios. Padre Santo, delante de ti en mi mente. Pido que perdones mis pecados, mis faltas, Señor, para que tu oración llegue a tu presencia con todo fragante. Gracias, Padre, por este momento que tú has estado con nosotros, Señor, para que nuestro entendimiento se abra, Padre, y poder recibir tu palabra, Señor. Y así, Señor, como tu palabra dice, que podamos vivir consagrados para vivir con los frutos, Señor, que solo tú puedes darnos. Dios, cuán bueno, cuán rico es vivir llenos de tu gracia, vivir llenos de esa bondad tuya, Señor.
para ayudarnos a caminar como debemos caminar. Cuán bueno y cuán feliz se sienten tus hijos, Señor, cuando estamos llenos de tu plenitud, Padre. Llénanos siempre, Padre Santo, perdónanos nuestros pecados y faltas, Señor, que somos débiles, Dios mío, no somos nada, Padre, pero te pido, Dios mío, que aquí en este momento tú veas cada corazón, Padre, y que tú nos ayudes, Señor, y si en algún lugar estamos faltos, Padre, ayúdanos a restaurarnos, Señor, y poder brillar para ti, Señor. Hay cosa más linda, Padre, que poder brillar para tu gloria y para tu honra, porque tuya es la obra y tuyo es el poder, Señor. Gracias, Padrecito Santo. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Y ayúdanos a todos, Padre, a permanecer en ti todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que nos recojas o vengas a recogernos, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias.